Si bien el psicoanálisis no critica los avances que tiene la ciencia, sí advierte sobre ciertas dificultades que propone la ciencia en su método con respecto a la subjetividad. Hay que tener en cuenta que el método científico de por sí ya deja de lado el tema de la subjetividad y sin embargo tiene una relación paradójica con respecto a eso. La imagen del científico abstraído, compenetrado, inmerso en su propio pensamiento es algo bastante usual. Sin embargo, hay que pensar que la ciencia surge particularmente desde el pensamiento racional, postulando una idea de sujeto, que es el punto arquimedial de toda construcción de conocimiento, y de allí que la problemática del sujeto esté dentro de la misma problemática de la ciencia. La ciencia pretende dejar de lado todo lo que tenga que ver con la subjetividad, porque parecería como que eso estorba o que deja de lado la pretendida objetividad. Y sin embargo, no se puede desatender los efectos de la misma. La imagen del científico, por otro lado, no siempre concuerda con lo que se espera de la ciencia en sí. Más aún en esta época, en donde la técnica ha tomado un lugar preponderante, y hay una pretendida neutralidad con respecto a la observación y al método, que hace que el científico deje de lado ciertas consideraciones particulares que pueda tener como sujeto. La imagen de la Torre de Marfil me parece que es una imagen que uno podría tomar en consideración de una forma paradigmática. Por ejemplo, en esa anécdota de Tales de Mileto, abstraído por sus pensamientos, mirando al cielo, cayéndose en un pozo, y una anciana mofándose de él y diciéndole: pretendes observar el cielo y no puedes observar lo que está debajo de tus pies. Como que el científico deja de lado gran parte de la realidad porque tiene algún otro tipo de orientación que él considera más trascendental. Habría que aclarar también que desde el psicoanálisis el concepto de sujeto es muy diferente que el concepto que tradicionalmente se utiliza para el mismo término. El concepto de sujeto en psicoanálisis tiene que ver con el deseo. El deseo es algo muy difícil de explicar, pero podríamos decir que es algo que tiene que ver con el interés, con el querer, y sin embargo no se puede definir así. Es una aporía tratar de definirlo. El deseo es indestructible, y ese sujeto que está ligado al concepto de deseo es el concepto de sujeto para el psicoanálisis. En ese punto, la ciencia es completamente antagónica a ese mismo concepto. Si en ciencia se puede entender algo del orden del sujeto, es más como un sujeto racional, el sujeto cartesiano. Ese sujeto cartesiano es funcional al paradigma de la ciencia. En cambio, el sujeto del psicoanálisis no tiene cabida en el terreno de la ciencia. Por eso hablar de ciencia en el campo psi, para decirlo un poco más claramente, es algo imposible porque de por sí se excluyen mutuamente. El campo psi tiene sus propias leyes y no concilia en absoluto con las leyes del método científico. Por eso podríamos decir que más que clausurado, el sujeto para el científico está absolutamente excluido. Si por erótica entendemos una combinación de deseo, goce, interés, amor, sí, evidentemente, en toda búsqueda, en general, hay erótica, y particularmente en la búsqueda del conocimiento. Uno se pregunta ¿por qué buscar el conocimiento? Particularmente, ¿qué es lo que pretende el científico? Es un tema que uno se lo tendría que preguntar más a menudo. Bertrand Russell decía que la ciencia es una búsqueda de conocimiento, por un lado, pero también es una manipulación del saber. Hay un deseo de dominio. Y en ese deseo de dominio hay cuestiones que a veces entran en un conflicto, quizás podríamos llamarlo
conflicto ético, y quizás escapa también de ese tipo de consideración. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuál era el deseo que asistía al que presidía en ese momento o que dirigía el proyecto Manhattan, ¿no? Julius Oppenheimer? Es un ejemplo paradigmático para pensar este tema. Él estuvo a cargo del desarrollo del programa que llevó adelante la bomba atómica. Un hito histórico, un hito que quizás hasta podría pensarse como que modifica todos los paradigmas de la modernidad. A uno le permite pensar cuáles son los límites de ese alcance, de ese deseo que lleva adelante un científico. Creo que sí, no solamente hay una enajenación, sino también una extrañeza entre la subjetividad y el método. Hay intereses encontrados. El método apunta a algo objetivo, a veces sin tener un fin muy claro, a veces sin tener un principio muy claro. Uno se encuentra encerrado en muchas oportunidades en cuestiones que tienen que ver con estos dilemas, estas aporías, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el campo de la ética, más en el terreno quizás biológico, donde se han acuñado diferentes términos, como por ejemplo bioética, biopolítica y bioeconomía. Hay temas que la ciencia no puede abordar y que tienen que ver con el campo de la subjetividad. El sentido de la vida, el fin de la vida, el problema de la muerte, el problema de los deseos, son temas que hoy en día son un conflicto permanente para la ciencia. Un ejemplo que me parece un modelo como para pensar esto es el caso de un profesional, podríamos decir, y podríamos discutirlo, un científico, que en determinada oportunidad hace mucho tiempo, para ser más exactos, el 23 de septiembre de 1939, después de una larga enfermedad, en un estado bastante malo, llamó a su médico personal y le pidió ayuda para morir. Y el médico personal respondió favorablemente. Le inyectó morfina hasta que por fin esta persona murió. 3 meses antes, pese a su gran sufrimiento, todavía sostenía que él prefería la existencia a la muerte. Y sin embargo, en ese momento, él tomó la decisión de morir con la ayuda de su médico personal. Esta persona era Sigmund Freud. Con este ejemplo, y retomando el hilo de la pregunta, si hay una enajenación de la subjetividad por parte de las ciencias, uno tendría que diferenciar entre el método científico y el científico en sí. Freud, hasta el último momento de su vida, fue dueño de su propia subjetividad. Él decidió incluso su propia muerte. Y este punto, que es un punto de mucho peso, de mucho conflicto para un ser humano, es algo que todavía no ha respondido la ciencia. El tema de las ciencias del hombre es una gran discusión. Las ciencias humanas surgieron quizás en un sentido más estricto en el siglo XIX. Hay muchas ciencias que se pueden considerar como ciencias humanas. La política, la economía, la historia, la psicología, la sociología, etc. Sin embargo, desde el punto de vista estricto, no se podría hablar de una ciencia del hombre. El hombre es algo demasiado complejo para poder ser abordado científicamente. El psicoanálisis, que no pretende ser una ciencia, pero tampoco pretende separarse de ella, tampoco puede adoptar un método estricto. Es así que el psicoanálisis intenta dar algún tipo de respuesta
pero una respuesta que es individual a cada ser humano y más estrictamente a cada sujeto en particular. Si bien podríamos decir que Freud tenía alguna pretensión de considerar al psicoanálisis bajo el terreno de las ciencias, lo hacía con un interés de inclusión del psicoanálisis en una lógica de la época. Pero es diferente de considerar que actualmente se pueda pensar el psicoanálisis como una ciencia. Sin embargo, es muy interesante tomar nota de una consideración que hace Freud en un artículo sobre arte. Un artículo en donde analiza el Moisés de Miguel Ángel, en donde hace referencia a un extraño personaje, un crítico de arte de esa época, que se postulaba como bajo el seudónimo de Iván Lermoyev y había inventado un método que le permitía determinar si una obra de arte era original o no. En realidad, este personaje era un médico que se llamaba Giovanni Morelli y había desarrollado este método a partir del estudio de indicios. Este método, que era más bien un método aductivo, es estudiado posteriormente por Carlo Ginzburg para tratar de conformar un cierto método que se permita utilizar en ciertas prácticas como por ejemplo el psicoanálisis. Este método indiciario da la pauta de poder pensar una ciencia que pueda ser considerada conjetural, teniendo en cuenta que una conjetura no es algo dado por la evidencia, sino que es un juicio que se basa en indicios y que lleva a conclusiones que no tienen que ver con la deducción. Esto podría aproximarnos a pensar algún tipo de forma de pensar lo humano a partir de un método que no es estrictamente científico, pero sí que tiene algún tipo de cercanía. Mi idea del científico era de las películas El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y después en otra película que me gustó era Viaje al Planeta Imposible, donde llegaban a un planeta y había un científico que había desarrollado una capacidad inmensa, increíble en ese planeta así prohibido, no me acuerdo. Y tal era su capacidad que cuando un miembro de la tripulación quiso hacer lo que él hacía, tuvo un problema porque era que se ponían un casco para ampliar su capacidad y fallece. Entonces tenía esa idea del científico como aventurero, él era alguien inalcanzable, o casi un semidios. Esa era mi idea cuando era chico. Yo también, cuando era chico, cuando tenía por ejemplo 15 o 16 años, a mí me fascinaba la ciencia y pensaba que un científico era como una especie de genio, un semidios que podía tener un conocimiento inalcanzable, ¿no? para un simple mortal. Cuando empecé la facultad, después seguí teniendo esa idea también del científico como el gran iluminado, el gran genio, pero ya empecé a ver a los profesores y a estar más en contacto con los científicos. Poco a poco me fui dando cuenta que el científico no estaba solo, no era como un científico subido en un laboratorio, en una torre, escondido del mundo, dueño de un conocimiento prohibido para el resto, sino que el científico en realidad era una persona de carne y hueso que trabajaba con otras personas también de carne y huesos y con los cuales discutía ideas. Y después cuando me recibí y bueno, ya empecé a trabajar en la ciencia, me di cuenta que si bien es cierto que había y que hay gente con una gran genialidad para enfrentar o para proponerse un problema y resolverlo, también la ciencia se construye con mucho esfuerzo, sobre todo, ¿no? Sí, a mí lo que también cuando empecé a trabajar en la facultad, porque uno primero empieza haciendo trabajo de seminario, empecé a ver que llegar a ser un científico llevaba más pasos de los que yo me imaginaba. Y empecé a ver que había una serie de pasos. Alguien pasaba de ser alumno a ser graduado, graduado a becario, becario a investigador y después el investigador responsable, donde generalmente uno no lo tenía que molestar
porque estaba muy ocupado. Claro, yo también me di cuenta que la carrera era bastante larga y que en realidad era más de carrera y de perseverancia, que no era que uno a la mañana se levantaba y ya era científico, o que terminaba una carrera universitaria y ya era científico, sino que ahí comenzaba una serie de pasos, como vos decís, que era el esfuerzo mancomunado de muchas personas. O sea, el científico aislado, que a veces es la idea que tenemos cuando vemos alguna parodia de algún científico o cuando leemos algún cuento, y que era la idea que teníamos de chicos, esa idea de científico aislado en realidad no era tal. El científico forma parte de una comunidad científica dentro de la cual participa y con la cual debate y tiene aciertos y tiene errores y tiene problemas que resolver, que se los plantea a sus pares, que a veces los resuelve él y a veces los resuelve otros. Era todo un mundo totalmente distinto a esa imagen ingenua, ¿no?, que podemos haber tenido cuando éramos chicos. Cuando uno mira un poquito para atrás, ve que ser científico cuesta mucho. O sea que para ser científico, cuando uno mira para atrás, se da cuenta que tiene que seguir un montón de pasos, que no es algo tan sencillo. Uno permanentemente tiene que estar estudiando, capacitándose, debatiendo con sus colegas, y la cosa pasa no tanto quizás por contestar preguntas demasiado importantes a simple vista o demasiado complejas a simple vista, sino que hacerse a veces preguntas muy sencillas, y a partir de esa pregunta concreta, aparentemente simple, a partir de ahí recién van a empezar a surgir respuestas que me van a permitir construir una teoría, poder aportar algo más al conocimiento de la biología, de la química o de la disciplina que esté estudiando, ¿no es cierto? Sí, y lo que pasa, vos lo debes saber porque a nosotros nos pasa continuamente, que se agrega algo que no es muy académico cuando uno empieza a trabajar como un científico profesional. Más que uno a veces estar subido a una torre de marfil, está subido a una torre de papeles por la burocracia que hay. Hay que presentar papeles por subsidios, presentar papeles por pedidos de becas. Si yo junto todos los papeles que tengo por los subsidios, pedidos, son tan altos como los papeles de los papers, porque uno los papers hoy los tiene en PDF y los lee en cualquier lado. Esa es una cosa que se junta, que no es específicamente la idea que uno tiene de hacer ciencia, pero si no hace eso, no tiene lugar donde poner los pies para hacer ciencia. Sí, de alguna forma nos convertimos en esclavos de la burocracia, ¿no es cierto? Es decir, una gran parte de nuestro tiempo tenemos que dedicar a informar qué estamos haciendo. El asunto es que para informar lo que uno está haciendo, necesita hacer primero, ¿eh? Y la burocracia a veces nos tapa, es cierto. Entonces, la tarea del científico, de lo que uno pensaba, o de lo que quizás un estudiante universitario o el pueblo en general pueda pensar, a lo que verdaderamente es, a veces hay pasos que no se conocen tan bien, ¿no es cierto? Y atrás del trabajo, del artículo, que uno ve como algo tan pulido y tan interesante que ha podido realizar, atrás de ese trabajo hay cantidad de trabajo, en parte en el laboratorio, como es en nuestro caso, y parte el trabajo de llenar formularios para conseguir subsidios, que son los que nos permiten pagar después los experimentos, que por cierto son caros. Nosotros tenemos una ventaja en la práctica que hacemos con nuestras investigaciones, porque no sé si fue Husey el que dijo que para la docencia se necesita siempre gente que haga investigación, porque si no, más que docente uno puede terminar siendo un técnico. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, que al hacer investigación podemos hacer una mejor docencia, y eso tiene mayor impacto directamente en el docente que va a dar clases, más allá del impacto que uno puede tener con un proyecto de investigación a mayor escala. Uno puede tener impacto en lo que es esa enseñanza, porque ¿de dónde van a salir los científicos del futuro? Salen de los colegios donde hay chicos
que escuchan a su profesor de ciencia o que hacen un experimento y dice, bueno, yo quiero ser un científico, y es el sustrato que vamos teniendo y que se va juntando en esa forma. Muchas veces la presencia del buen docente es clave en el desarrollo de una persona. Y eso es una transferencia que estamos haciendo, que es algo como extensión, digamos, que es parte de los objetivos de la universidad. Claro, es cierto. Uno tiene que tener como las dos vertientes siempre, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos como profesionales un rol social muy importante, porque nuestra profesión, nuestra carrera, se la debemos, y nuestra actividad se la debemos a la sociedad, que fue la que de alguna forma nos permitió poder desarrollarla. Y es la sociedad la que nos banca nuestras investigaciones, la que con sus impuestos permite que después tengamos subsidios para poder trabajar. Por otro lado, también tenemos un papel fundamental en cuanto a lo que investigamos, que es más difícil de que la gente lo aprecie directamente, de que la sociedad se entere directamente. A veces, digamos, nuestro aporte solo no contribuye en sí mismo, pero nuestro aporte sumado al del otro científico y al del otro que está quizás en otro lugar del planeta, puede hacer que todos esos aportes juntos permitan llegar a un avance importante que es beneficioso para todos. Tomemos el caso del Eluard. La sociedad en general no lo conoce, ni siquiera sabe por qué fue galardonado con nada más ni nada menos que con el premio Nobel, o sea, por una contribución importantísima que hizo a la humanidad. Sin embargo, todos los chicos que estudian bioquímica, tanto médicos como biólogos e incluso los propios bioquímicos, estudian sus trabajos. En todos los libros de bioquímica aparecen los trabajos del Eluard. Quizás no con su nombre ya, porque es imposible citar a todos los autores o a todos los científicos que han hecho alguna contribución. No entrarían en un libro, pero sí su contribución figura en estos libros. Y es importantísima, no solamente como conocimiento o como para incrementar los conocimientos que tenemos sobre la vida o sobre los seres vivos, sino que fue importantísima desde el punto de vista médico. Ahora, ¿qué ocurre? Uno puede hacer una encuesta por la calle, simplemente preguntarle a un profesional que no sea de las disciplinas de las ciencias biológicas, o a un chico de una escuela secundaria, por ejemplo, que esté en los últimos años, si conocen la obra o los trabajos del Eluard, o preguntarles por qué Eluard recibió un premio Nobel, y lo más probable es que no lo sepan, y menos aún que conozcan el contenido de sus trabajos. Entonces, ahí tenemos como una especie de desfasaje entre lo que hace el científico en el laboratorio, que en este caso que estoy citando es de tanta importancia, y la sociedad, que en definitiva la sociedad es la que nos da los medios para poder hacer investigación. O sea, el científico investiga en general con dinero que aporta la sociedad a través de sus impuestos. También puede tener subsidios y aportes de empresas privadas o de índole privado. Y de hecho el Eluard los tuvo, por ejemplo, con la Fundación Campomar, pero fueron puestos para el beneficio de toda la sociedad, de toda la comunidad.